Durante siglos, los seres humanos miraron al cielo con una mezcla de asombro y frustración. La gravedad es la ley más exitosa de la historia, y aún así nadie sabe qué es. Podemos predecir órbitas con precisión absurda, pero la fuerza que sostiene la danza sigue siendo un misterio. Las estrellas parecían clavadas, los planetas, en cambio, vagaban. Marte avanzaba, se detenía, y de pronto retrocedía como si dudara. Para un observador antiguo, eso era casi un insulto. El cielo debía ser perfecto, y sin embargo, allí arriba, había algo que no obedecía a la intuición. Hay una idea que, cuando la entiendes, ya no puedes desver. La luna no está allá arriba quieta, está cayendo. Y si eso es cierto, entonces el cielo entero, desde Marte hasta las galaxias, deja de ser decoración y se convierte en una pista. Tycho Brahe no intentó vencer el misterio con filosofía, hizo lo contrario. Lo persiguió con paciencia. Noche tras noche, durante años, apuntó posiciones, ángulos, fechas. Su obsesión tenía una idea sencilla detrás. Si el movimiento es real, debe dejar una huella medible. Y si es medible, algún día podrá entenderse. Feynman apreciaba ese gesto. Cambiar la discusión por la evidencia, porque el universo no negocia con argumentos. Solo responde a preguntas bien formuladas. Cuando Brahe murió, sus tablas quedaron como un mapa incompleto. Johannes Kepler las tomó y empezó a buscar una forma. Al principio probó con círculos, porque el círculo era el símbolo de la perfección. No funcionó. Probó con combinaciones, arreglos, trucos geométricos, y entonces aceptó una idea casi ofensiva para la época. La órbita no era un círculo, era una elipse, una curva aplastada, y el Sol no estaba en el centro, sino desplazado a un foco. Ese fue el primer golpe. El segundo fue aún más extraño. El planeta no se mueve con velocidad constante, acelera cuando se acerca al Sol y se calma cuando se aleja, pero lo hace con una regla precisa. En tiempos iguales, el radio que une al planeta con el Sol barre áreas iguales, como si el movimiento estuviera regulado por un metrónomo invisible. El tercero conectó a todos los planetas. Los más lejanos tardan más, y la relación entre distancia y tiempo sigue un patrón firme, repetible, casi musical. Aquí nace la tensión que a Feynman le interesaba contar. Kepler describió el guión, pero no escribió al autor. Las leyes dicen cómo se mueven los planetas, no qué los obliga a hacerlo. Y esa diferencia importa, porque si solo tienes un patrón, puedes admirarlo, pero si encuentras la causa, puedes predecir, reconstruir, llevar la idea a otros lugares. Entonces la pregunta se vuelve adictiva. ¿Qué fuerza, qué regla profunda hace que una piedra caiga y que un planeta caiga sin tocar el Sol? ¿Por qué el cielo no se detiene? ¿Qué mantiene la danza sin que nadie empuje? En ese punto, antes de agujeros negros o de teorías cuánticas, la física moderna empieza, no con una respuesta, sino con un sistema solar que se comporta demasiado bien como para ser casualidad. Y si ese orden existe en el cielo, Feynman diría, también debe existir en el resto, en las mareas, en las estrellas dobles, quizá en los límites donde nuestras teorías se contradicen. Feynman entra aquí con una incomodidad deliciosa. Kepler había encontrado reglas perfectas, pero una regla no es una causa. Decir los planetas se mueven así es como decir la melodía suena así. Falta el instrumento, falta la razón que obliga a la música a repetirse noche tras noche. Y entonces aparece la pregunta que, si te atrapa, ya no te suelta. ¿Qué logra que un planeta doble su camino en vez de irse recto al vacío? Para preparar el terreno, Feynman invoca a Galileo. Galileo insiste en una idea fría. Si nada empuja ni frena un objeto,
Seguirá para siempre en línea recta y a velocidad constante. No porque quiera, sino porque esa es la costumbre del mundo. De golpe, el misterio se mueve de lugar. No hay que explicar el movimiento, hay que explicar por qué se desvía. Newton toma esa pieza y la afila. La fuerza, dice, no mantiene el avance. La fuerza sirve para cambiar velocidad o dirección. Ahí, Feynman se burla con cariño de los viejos ángeles que supuestamente empujaban a los planetas desde atrás. Si la inercia ya los lleva hacia adelante, esos ángeles no tendrían que empujar hacia adelante. Tendrían que empujar hacia el Sol, de lado, como una cuerda invisible que tira hacia el centro. Con esa brújula, la segunda ley de Kepler deja de ser una curiosidad elegante. Áreas iguales en tiempos iguales delata que el tirón apunta siempre al mismo lugar. No es un empuje caprichoso, es una desviación radial, instante tras instante, como si el Sol firmara la trayectoria. Y entonces llega el detonador mental de Feynman. La Luna está cayendo. No cae hacia abajo, cae respecto a la línea recta que seguiría si la gravedad desapareciera. Sin fuerza, se iría disparada y no volvería. Con fuerza, su camino se curva un poco cada momento. Esa suma de curvas es la órbita. La Luna no flota, cae, pero la Tierra se curva debajo de ella. Feynman añade un detalle humano que vuelve esto ciencia y no cuento. Newton quiso comprobar la idea con números y al principio no le dio. La diferencia era tan grande que prefirió callar antes que publicar algo dudoso. Años después, llegó una medición mejor del tamaño de la Tierra. Cambió la escala del problema. Newton repitió el cálculo y el encaje apareció con claridad. La teoría no se salvó por ser bonita. Se salvó porque el mundo dejó de contradecirla. Para que nadie piense que esto pertenece solo al cielo, Feynman lo baja a la calle. Lanza un proyectil horizontalmente y caerá igual que si lo soltaras. Ahora imagina lanzarlo cada vez más rápido. Llega un punto en que, mientras cae, la superficie se aleja por la curvatura. Entonces, el proyectil sigue cayendo, pero nunca toca el suelo. Eso es una órbita. Al final, la promesa queda servida. Si una piedra y la Luna obedecen la misma lógica, cielo y tierra son el mismo problema. Y Newton, diría Feynman, acaba de abrir la puerta hacia una ley universal. Feynman llega aquí con una idea que suena simple, pero que cambia todo el tablero. Si la Luna cae por la misma razón que una piedra, entonces el universo no puede tener dos reglamentos. No hay física del cielo y física de la tierra. Hay una sola regla, y tiene que servir en cualquier parte. Newton la formula como un golpe seco. Toda cosa con masa atrae a cualquier otra cosa con masa, no porque estén vivas, ni porque busquen el centro, sino porque la naturaleza, de algún modo, impone esa atracción. Y Feynman insiste en dos consecuencias que se pueden decir sin ecuaciones. Primero, cuanto más masivos sean los cuerpos, más intenso es el tirón. Segundo, al separarlos, la atracción se debilita muy rápido, como si el efecto se diluyera en el espacio. Pero lo decisivo no es solo cuánto tira, es hacia dónde. Esa atracción apunta siempre hacia el otro cuerpo, hacia su centro. Es una fuerza que señala un centro, una fuerza que organiza curvas. Y entonces la órbita deja de parecer un milagro. La inercia quiere una línea recta. La gravedad no te empuja hacia adelante, te dobla hacia un punto. El planeta no necesita alas, solo necesita esa desviación constante. Aún así, falta un ingrediente. La ley necesita un volumen fijo, una intensidad universal. Feynman lo presenta como una perilla que el cosmos ya dejó ajustada, la misma para una manzana y para Júpiter. Esa constante no es un adorno.
es lo que convierte la idea en una herramienta capaz de predecir. Y aquí aparece el obstáculo que vuelve esto interesante. Si todo atrae a todo, ¿por qué no lo vemos en la mesa? ¿Por qué una bolita no se va hacia una pesa? Porque, en objetos cotidianos, la gravedad es tan débil que cualquier interferencia la ahoga. Aire, vibraciones, electricidad estática, incluso el calor. Por eso Cavendish es tan importante. Él construye un dispositivo paciente, una barra suspendida por un hilo finísimo con pequeñas masas, y cerca, masas grandes. La gravedad no arranca el sistema, lo tuesta apenas. Produce una torsión diminuta del hilo, pero esa torsión basta para medir la intensidad de la ley. El giro final, al estilo Feynman, es casi una broma seria. Con ese experimento no solo confirmas la regla, puedes pesar la Tierra indirectamente, deduciendo cuánta masa debe tener para producir el tirón que sentimos aquí. Y con eso la ley deja de ser una idea. Se vuelve medible. Si puedes medirla, puedes empezar a pesar el universo desde tu propia habitación. Feynman no trata la gravedad como una historia de ideas bonitas, sino como un juicio. Una ley se vuelve grande cuando aguanta el golpe, cuando el mundo parece contradecirla y, en vez de romperse, te obliga a mirar mejor. Por eso, a partir de aquí, la gravedad deja de ser una explicación elegante y se convierte en algo más inquietante, una máquina que predice. Antes de irse al cielo profundo, Feynman hace un recordatorio brutalmente cercano. Si todo atrae a todo, la materia tiende a juntarse y redondearse. Por eso la Tierra, el Sol y la Luna son casi esferas. Y, aún así, la Tierra no es perfecta. Gira, y esa rotación la estira un poco en el ecuador. Una ley que parece escrita para planetas también explica la forma del mundo que pisamos. Luego rehace la escena más familiar, la Luna, con un giro que incomoda. No es la Luna girando alrededor de la Tierra, como si la Tierra fuera un clavo fijo. La Tierra también se mueve. Los dos cuerpos giran alrededor de un punto común. Ese detalle parece técnico, pero es una llave narrativa. Sin él, las mareas siempre se explican mal, porque la intuición perezosa dice: la luna jala el agua y ya, y entonces uno espera una sola marea alta. Otros imaginan lo contrario. La luna jala la tierra y deja el agua atrás. Feynman corta ambas historias con lo mismo. El tirón lunar no es igual en todo el planeta. Del lado cercano, el agua recibe un tirón algo más fuerte. Del lado lejano, algo más débil. Y como el equilibrio de la caída conjunta se define en el centro, no en la superficie, el resultado real es extraño y hermoso. Dos abultamientos, dos mareas altas, como si el océano obedeciera a una geometría invisible. Ahí empieza el primer acto, la anomalía que parece matar la ley. Los satélites de Júpiter daban la impresión de adelantarse y atrasarse en su horario. Una sola falla bien puesta puede derribar un edificio entero. Pero Römer entiende que no falla la gravedad. Falla una suposición humana. Creer que ver es instantáneo. La luz tarda en viajar. Cuando Júpiter está más lejos, vemos tarde. Cuando está más cerca, vemos antes. La ley sobrevive y de paso aparece un límite nuevo. Incluso la información tiene velocidad. Segundo acto. La anomalía que descubre un objeto. Feynman prepara el terreno con una idea simple. Si los planetas se atraen entre sí, ninguna órbita es perfecta para siempre. Hay tirones pequeños, interferencias, bamboleos. En ese ruido aparece el caso decisivo. Urano no encajaba del todo. Incluso contando influencias conocidas, quedaba una desviación persistente. Adams y Le Verrier apuestan por la posibilidad más peligrosa. No falta física. Falta un actor, un planeta invisible. Y no dicen debe existir,
Dicen, debe estar allí. Se apunta el telescopio y aparece Neptuno. No fue suerte. Fue un objeto hallado porque una ley lo exigía. Feynman remata ampliando la escala. Si funciona aquí, funciona allá. En estrellas dobles, como Sirius, el baile también encaja, aunque a veces parezca que no está en el foco. Es el precio de ver en una pantalla plana un movimiento que ocurre en 3 dimensiones. Y más lejos aún, cúmulos de estrellas y galaxias muestran materia agrupándose como si el universo tuviera un instinto de reunión. Incluso el nacimiento de estrellas se sospecha en nubes de gas que empiezan a colapsar, aunque Feynman insiste, quizá sí, quizá no. Entonces queda una sensación peligrosa. La ley funciona en el mar, en los planetas, en la luz que llega tarde, en un planeta que nadie veía y en la arquitectura del cosmos. Y cuando una ley predice así, el siguiente capítulo ya no puede evitar preguntarse qué falta para entenderla de verdad. Aquí, Feynman hace un freno incómodo. La ley funciona, sí, pero funcionar no es lo mismo que entender. Y lo dice con una claridad casi irritante. Sabemos describir lo que la gravedad hace, pero no sabemos qué es. Para él, la diferencia está entre calcular y explicar. Calcular es tener una regla que predice trayectorias. Explicar sería abrir la caja y encontrar la maquinaria detrás, como engranajes visibles. La gravedad, por ahora, se deja calcular con elegancia, pero no se deja desmontar. Por eso Feynman menciona una idea que entusiasma a cualquiera la primera vez: imaginar el espacio lleno de partículas diminutas, moviéndose en todas direcciones como una lluvia invisible. Si todo golpea parejo, no pasa nada. Pero si el Sol bloquea parte de esa lluvia, a la Tierra le llegarían menos impactos desde ese lado y más desde el otro. Y entonces parecería empujada hacia el Sol. Suena brillante, hasta que haces la pregunta correcta. Si la Tierra viaja a través de esa lluvia, deberías sentir arrastre, como cuando corres bajo la lluvia y te pega más de frente que por detrás. Ese arrastre frenaría a los planetas y las órbitas se apagarían. No ocurre. Así que el mecanismo falla, y el punto de Feynman es más duro. Cada maquinaria simple para explicar la gravedad termina prediciendo un efecto que no vemos. Luego abre otra incomodidad. La gravedad se parece a la electricidad en cómo se debilita con la distancia, pero la electricidad entre partículas es absurdamente más fuerte. La diferencia es un número monstruoso. Algunos han querido conectarlo con números grandes del universo, incluso sugiriendo que la intensidad de la gravedad podría variar lentamente con el tiempo. Feynman lo trata con cautela. Si esa perilla cambiara, el Sol no brillaría igual y la historia térmica de la Tierra sería otra. El mundo que conocemos sería inestable. Y deja una escena que fija el misterio en la retina. En una nave como la de Gagarin o Titov, si sueltas una tiza, no cae. Se queda suspendida porque nave, astronauta y tiza están cayendo juntos. Esa igualdad es aún más rara. La gravedad tira en proporción exacta a la inercia. Eötvös primero y luego Dicke lo comprobaron con precisión extrema. Es real y también misteriosa. El cierre es inevitable. Si no hay maquinaria convincente y además Newton sugiere influencia instantánea, algo debe cambiar. Y ahí entra Einstein. Feynman llega aquí al punto donde la gravedad newtoniana, por brillante que sea, deja una espina clavada. En la versión de Newton, si una masa cambia de lugar, el efecto gravitatorio se entera de inmediato, como si el universo pudiera mandar avisos instantáneos. Y eso no es un detalle técnico, es un tipo de comunicación infinita. Pero el siglo XX introduce una regla dura.
La información no puede viajar a cualquier velocidad. Si existe un límite para señales, causas y efectos, la gravedad no puede ser la excepción. Ahí entra Einstein, no como un giro histórico elegante, sino como una reparación necesaria. La gravedad tiene que respetar el mismo límite que la luz. El cambio, insiste Feynman, no es solo ajustar la ley, es cambiar el idioma. En lugar de imaginar una fuerza invisible jalando a distancia, Einstein propone que la gravedad se parece más a una estructura del mundo, algo que altera los caminos posibles. El espacio y el tiempo dejan de ser un escenario rígido donde todo ocurre y empiezan a comportarse como parte de la historia. El escenario también responde. Feynman subraya una consecuencia que se entiende sin fórmulas. En esta visión, no solo la masa importa, la energía también cuenta. Y si la energía cuenta, la luz, que transporta energía, no puede tratarse como un simple mensajero neutro. Cerca de una gran masa, su camino puede desviarse. Eso suena extraño porque solemos pensar que la luz siempre va recta. Pero recto depende del escenario. Si el escenario cambia, lo recto cambia con él. La prueba más famosa fue buscar esa desviación cerca del Sol. Durante un eclipse, cuando el brillo solar deja ver estrellas cercanas a su borde. Esas estrellas deberían verse ligeramente desplazadas si la luz se curva al pasar por la gravedad del Sol. Y ese desplazamiento se observó. Newton era una aproximación poderosa, pero la gravedad, mirada de cerca, ya no parece una fuerza común. Y si no es una fuerza común, queda la pregunta inevitable. ¿Cómo cuantizas algo que parece ser la geometría misma? Feynman cierra el recorrido con una paradoja. La gravedad es la ley más democrática del universo. Todo atrae a todo. Y sin embargo, se vuelve la más rara cuando la comparas con el resto. Para mostrarlo, pone dos fuerzas frente a frente sin adornos, gravedad y electricidad. Las dos se debilitan al alejar los cuerpos de una manera parecida. Ese parecido sugiere familia, como si la naturaleza repitiera un mismo patrón con máscaras distintas. Pero entonces llega el golpe que no se puede ignorar. Cuando bajas al mundo de las partículas, la electricidad domina con una facilidad brutal. La gravedad, en comparación, es casi inexistente. No es un poco más débil. Es tan débil que parece un error, salvo que el universo entero esté construido alrededor de ese error. Porque, aunque sea tímida en lo pequeño, en lo grande, decide destinos, organiza órbitas, arma sistemas estelares, da forma a galaxias y hasta inclina el camino de la luz. Y ahí aparece el verdadero problema de fondo, el que Feynman deja como espina. Si alguna teoría pretende juntar las fuerzas del mundo en una sola historia coherente, no basta con escribirlas en la misma página. De hecho, muchos lo intentaron bajo el nombre de campo unificado, combinar gravedad y electricidad en una sola estructura elegante. Pero la elegancia no alcanza. Cualquier unificación tendría que explicar el dato más incómodo de todos. ¿Por qué dos leyes que se parecen tanto en forma terminan siendo tan desiguales en fuerza? Feynman también deja un hecho incómodo. La física cuántica es nuestra herramienta más precisa, pero la gravedad sigue siendo el invitado difícil en esa mesa. El conflicto casi no se nota en la vida diaria, se esconde. Solo aparece cuando empujas la realidad a extremos donde lo muy grande y lo muy pequeño ya no se pueden separar limpiamente. Así que el cierre no es una respuesta, es una apuesta. La pregunta final no es ¿cómo se curva el espacio?, sino algo más afilado. ¿Por qué la naturaleza eligió una fuerza tan débil para controlar el universo entero?
Tu apoyo incondicional es nuestra motivación para crear y compartir cada vez más contenido. Si este video resonó contigo, puedes dejar tu me gusta, compartirlo y dejar tus experiencias en la sección de comentarios. ¡Hasta la próxima! Esto es Universo Consciente. Si te ha gustado este video, puedes dar like, comentar o suscribirte. ¡Vamos, inténtalo! Te estamos esperando.